Domingo de Pentecostés. Oración inicial. Hoy te quiero, Espíritu Santo, como huracán, y entre tanto susurro, brisa y beso, mándanos una ráfaga de viento recio, que logre despertarnos, o un huracán que derrumbe nuestros muros y consiga inquietarnos, pues somos muy dados a acostumbrarnos, a aclimatarnos, a sentarnos, a encasillarte en nuestras percepciones, gustos y necesidades. Ponnos en aprieto, desmonta nuestras justificaciones, sácanos a campo abierto y no dejes que te manipulemos. Mándanos una ráfaga de viento o un huracán, si es preciso, para que nuestro cuerpo y espíritu se dejen llenar y guiar por los impulsos y sueños que tú tienes para nosotros. Así sea. Mis hermanos, en este domingo de Pentecostés es necesario que nosotros empecemos por hacer presente la palabra de Dios del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Nos encontramos casi al final del Evangelio de San Juan. Es la historia de la pasión y resurrección del Señor, y el mismo primer día de la semana, al salir del sepulcro, Jesús se dirige al cenáculo y les ofrece estos 4 grandes regalos. Primero, la paz. Segundo, el Espíritu Santo. Tercero, la misión que el Padre le había encomendado. Y cuarto, el poder de perdonar los pecados. Este evangelio ya se había proclamado en otro momento en el camino de la Pascua. Y su sentido sigue siendo el mismo de aquel momento. Lo nuevo e interesante es que hoy lo podemos leer en clave de la comunidad de Juan, que a fines del siglo I estaba pasando por un momento sumamente difícil, y los miedos son la noticia del día en esa pequeña comunidad que crece en Éfeso. Para la comunidad de Juan, volver a leer este mensaje pascual en clave de Pentecostés, es decir, de la efusión del Espíritu de Dios, fue una nueva creación, un volverse a cernir el Espíritu en las aguas de un nuevo proyecto de Dios, que ahora ya no construye un mundo, sino una comunidad seguidora de su Hijo Jesús. Si miramos el inicio del relato, percibimos que se da en un ambiente litúrgico. La comunidad está reunida, llena de miedo, pero convencida que el domingo es un tiempo oportuno para celebrar, para compartir las penas y las esperanzas. En esta situación de inseguridad y miedo, Jesús irrumpe en la pequeña comunidad para introducirlos en la pedagogía de la Pascua, en la enseñanza práctica de un maestro que conoce las penas, los miedos y las sombras de las comunidades. El primer paso es la invitación a vivir la paz de la Pascua.
Esa experiencia que nos invita a amar a quien nos hace daño, a quien le causa miedo a la persona. Esa paz que exige quitar el miedo para poder enfrentar los problemas con la habilidad del discípulo creyente. El segundo paso es encontrarnos con el Cristo de la historia, ese que lo sentimos cercano, tan real, que tocamos sus signos de dolor que son el inicio de un mundo mejor. Cuando aprendemos a conocer a Cristo en el camino de nuestra propia historia, entonces los miedos se disipan y la alegría nace como fruto de la seguridad, de la certeza de saber y sentir que el Maestro camina con nosotros. Finalmente aparece el gran encuentro de Pentecostés. La paz de Cristo nos lleva a recibir la efusión del Espíritu de Dios. Se comienza la construcción paso a paso de la comunidad, que débil por los miedos y los embates del mundo, quiere resurgir. Pero para que la pequeña comunidad sea el principio de algo nuevo, de una nueva creación, lo primero que debe hacer es perdonar y aprender a perdonar a todos. Las comunidades cristianas del primer siglo estaban sintiendo los problemas de persecución y conflicto que llevaban a los cristianos a guardar odio y resentimiento contra aquellos que la comunidad llamaba mundo. Por eso el Pentecostés de las comunidades fue entender que sin la fuerza del Espíritu de Dios, que les pedía perdonar de corazón, su movimiento se estaba quedando en un simple activismo social o un espejismo religioso. La fuerza del Espíritu Santo nos invita a todos los creyentes de todos los tiempos a entender que si en nuestro corazón y vida diaria no somos capaces de perdonar, nuestro Pentecostés es una simple celebración anual para recordar los 50 días de la Pascua. Pentecostés es mucho más que una cifra. Es la fuerza del amor que nos hace amar a nuestros enemigos y es capaz de crear multiformes procesos de paz, aun en los conflictos más dolorosos e imposibles de solucionar. Pero ahora meditemos con el Papa. Los Hechos de los Apóstoles ponen de relieve que María se encontraba en el cenáculo con los hermanos de Jesús, es decir, con sus parientes, como ha interpretado siempre la tradición de la Iglesia. No se trata de una reunión de familia, sino del hecho de que bajo la guía de María, la familia natural de Jesús pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo. Quien cumple la voluntad de Dios, había dicho Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En esa misma circunstancia, Lucas define explícitamente a María, la madre de Jesús, como queriendo sugerir que algo de la presencia de su Hijo elevado al cielo permanece en la persona de la madre. Ella recuerda a los discípulos el rostro de Jesús, y es con su presencia en medio de la comunidad el signo de la fidelidad de la Iglesia a Cristo el Señor. El título de madre en este contexto anuncia la actitud de diligente cercanía con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia. María le abrirá su corazón para manifestarle las maravillas que Dios omnipotente y misericordioso obró en ella. Ya desde el principio María desempeña su papel de madre de la Iglesia. Su acción favorece la comprensión entre los apóstoles, a quienes Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían surgido entre ellos. Por último, María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes, no solo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo, necesarios para su formación y su futuro, sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios.
Así se convierte en educadora del pueblo cristiano, en la oración y en el encuentro con el Señor. Elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tenga siempre en el Señor sus comienzos y sus motivaciones profundas. Estas breves consideraciones muestran claramente que la relación entre María y la Iglesia constituye una relación fascinante entre dos madres. Ese hecho nos revela nítidamente la misión materna de María y promete a la Iglesia a buscar siempre su verdadera identidad. En esto está comprometida en la contemplación del rostro de la Madre del Señor, la llamada Theotokos, según decía San Juan Pablo II. Pero, en verdad, mis hermanos, esta fiesta de Pentecostés, en primer lugar, tiene huellas de muchos acontecimientos del pasado. La obra de la creación que el Señor realizó en el principio, ahora se vuelve la nueva creación. Cuando el Señor hace una alianza con su pueblo en el Sinaí, ahora nos recuerda que es una nueva alianza, poniendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, en el corazón de los creyentes y haciéndoles sentir precisamente la grandeza de ese corazón que el Señor tiene para compartirlo con nosotros. Es verdad que hay otros momentos más de la Escritura. Por ejemplo, cuando el profeta dice: «He aquí que reuniré de todas las naciones a mi pueblo, y los rociaré con agua pura para que queden purificados». Hoy elevamos al Señor nuestra oración. Pero ante esta nueva situación de Pentecostés y los dones que el Señor nos concede, yo quiero invitarte a vivir en un compromiso. Me comprometo a crear espacios de paz en mi vida de familia y en mi entorno social. Me comprometo a caminar conforme a la fuerza del Espíritu Santo que el Señor me ha encomendado. El perdón lo voy a aplicar en cada una de mis acciones diarias para hacer vida la fuerza del Espíritu Santo. Voy a tomar en serio la misión que el Señor me ha encomendado para poderla llevar a cabo con mi vida. Que Dios les bendiga y les acompañe.